Gálatas capítulo 5, versículo 24, y continuamos con nuestra enseñanza, nuestra serie, la mortificación del pecado. Y en esta noche el título es La cruz y la mortificación unidos a Cristo. Gálatas 5, 24 dice: con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. El apóstol Pablo nos habla aquí que aquellos que pertenecen, que son de Cristo, son quienes han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Recuerden que nuestra serie es la mortificación del pecado. ¿Qué nos dice aquí el apóstol acerca de cómo nosotros podemos cada día mortificar, hacer morir lo terrenal en nosotros, el pecado? Así que en esta noche, conforme a este versículo que nos habla acerca de la crucifixión, de la cruz, hermanos, y de nuestra unión con Cristo, el título es entonces La cruz y la mortificación unidos a Cristo. Y la idea central es que la mortificación del pecado no es un esfuerzo independientemente del creyente, hermanos, no es solamente un esfuerzo humano, sino que implica una continua unión con Cristo, con el Cristo crucificado. Así que no es solamente un esfuerzo independiente, hermanos, sino que esto está aplicado a la continua unión que nosotros tenemos con Cristo. Por eso nadie que no esté unido a Cristo no puede mortificar su pecado. Y el propósito de la enseñanza, el propósito de la enseñanza es que nosotros como creyentes podamos abandonar, hermanos, toda lucha carnal de nuestras propias fuerzas y a mortificar el pecado, hermanos, desde la identidad de Cristo y nuestra unión con Él. O sea, realmente podemos luchar contra el pecado cuando nosotros primero aprendemos a identificar nuestra posición y nuestra unión con Cristo Jesús. Muchas veces la gente se fue en su propia fuerza, cree que dependen de sí mismos y luchan contra el pecado porque lo hacen en su fuerza y tratan de forzarse por él, pero terminan rindiéndose, terminan cansándose en esa lucha, porque el Señor Jesucristo dice allá en San Juan que tenemos que permanecer unidos a la vid, porque si no estamos unidos a la vid, separados de él, nada podemos hacer. Así que humanamente el hombre puede en su fuerza, en su capacidad, esforzarse por un tiempo, pero esa fuerza no le va a alcanzar, hermanos, para una lucha continua contra el pecado. Por eso el creyente debe abandonar toda lucha carnal y la mortificación del pecado desde su propia fuerza, y debe entonces luchar conociendo la identificación y la unión con Cristo Jesús. Y en la introducción, pues la cruz de Cristo es el centro siempre de la fe cristiana, hermanos, y en ella vemos el amor de Dios, la justicia de Dios, la gracia de Dios y la salvación de Dios. Sin embargo, muchas veces nosotros olvidamos que la cruz no solamente, hermanos, tiene implicaciones para nuestra justificación, para nuestra salvación, sino que también tiene implicaciones para nuestra santificación. Entonces, muchas veces nosotros creemos que la cruz solamente es para justificarme y para salvarme. Y pare ahí de contar. O sea, la cruz no tiene ninguna otra meta, objetivo con nosotros. No, la cruz, hermanos, no solamente es para justificación, sino también para santificarnos. Y recuerde que la santificación, en Cristo somos santos, pero hay una santificación que el hecho de que Cristo no ha venido para ser glorificados, entonces en este mundo y en este cuerpo tenemos que luchar, y la santificación progresiva de crecer progresivamente. Así que muchos creyentes comprenden que Cristo murió para perdonar sus pecados, solamente para esto, pero no comprenden que también Cristo ha muerto para quebrantar el poder del pecado. Y eso es bien importante. Cristo no solamente murió, hermanos, para vencer el pecado, sino también, hermanos, para darnos esa
poder también para vencer en nuestras vidas. Así que la cruz no solamente rescata del infierno al pecador, hermanos, sino que también lo libera de esa esclavitud presente al pecado. Y la pregunta aquí sería, ¿qué evidencia que una persona realmente pertenece a Cristo? Y Pablo responde ahí donde acabamos de leer aquí en Gálatas. Pablo responde con una declaración contundente: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Así que, hermanos, en este versículo encontramos la vinculación, la identidad del creyente. ¿Quiénes son los que pueden crucificar la carne con sus pasiones y deseos? ¿Los que son de quién? De Cristo, hermanos. Así que en este versículo vamos a encontrar lo siguiente: la identidad del creyente, la victoria de Cristo, la naturaleza de nuestra batalla y el llamado permanente a vivir bajo el poder de la cruz, hermanos. Así que vamos a ir a nuestro encabezado, compuesto por 4 puntos: la identidad del creyente, los que son de Cristo, la obra ya realizada, han crucificado la carne, la naturaleza del pecado con sus pasiones y sus deseos, y la mortificación como aplicación de la cruz. Y vamos a ir a desarrollar nuestro primer punto. Y dice la identidad del creyente. Comienza por la identidad del creyente, con quién nos identificamos. Dice los que son de Cristo, pero los que son de Cristo. Ya nos identificamos aquí que quienes luchan contra el pecado son los que pertenecen al Señor Jesucristo. No dice los que intentan, no dice los que desean, no dice de ninguna otra manera, sino dice los que son. Significa que hay una pertenencia, ya le pertenecen los que son de Cristo. Así que antes de hablar de la mortificación del pecado, Pablo habla de la pertenencia, y esto es muy importante. La mortificación no es la causa de la salvación. Hermanos, la mortificación contra el pecado es la evidencia de una unión con Cristo. Los que son de Cristo, los que están en Cristo, los que estamos en Cristo Jesús. Así que la pregunta principal aquí que cabe es: ¿estoy luchando contra el pecado, hermanos? ¿O a quién pertenezco? ¿Estamos luchando contra el pecado? Podría ser una pregunta, pero realmente la pregunta central es: ¿a quién pertenezco? Antes de entrar, ¿estoy luchando con el pecado? La pregunta es: ¿a quién pertenezco? Porque usted debe tener claro, hermanos, que nosotros no podemos luchar sin Cristo, sin estar en Cristo. Sin ese poder, hermanos, nadie puede luchar con el pecado. Es más, nosotros estando en Cristo, ¿y cuánto nos cuesta luchar contra el pecado? Así que lo que Pablo hace aquí es que describe la doctrina de nuestra unión con Cristo. Pablo describe a los creyentes como aquellos que son de Cristo. El creyente está unido a Cristo, hermanos. En su muerte Él ha muerto, y en su resurrección el creyente ha resucitado, y en la vida de Cristo el creyente tiene vida. Así que estamos unidos en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su vida. Y esta unión con Cristo, hermanos, es la que nos pone en esa posición, de tal manera que al decir que la palabra nos dice en Romanos que hemos sido muertos con Cristo, que hemos sido sepultados con Cristo, resucitados con Cristo y levantados con Cristo, esa novedad de vida nueva, pues eso significa entonces nuestra unión con Cristo. Le pertenecemos al Señor, somos de Cristo. Sé que esa palabra, los que son de Cristo, habla de una propiedad y de una unión y de una pertenencia, hermanos. Así que el creyente ya no pertenece a sí mismo. Y va a 1 Corintios 6:20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí hay algo muy importante, hermanos, porque el versículo nos dice en Gálatas:
Pero los que son de Cristo, no otros, son los que han crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. Así que en la mortificación del pecado yo tengo que definir, entender primeramente cuál es mi lugar y mi posición si estoy en Cristo Jesús para mortificar y hacer esa lucha. Ahora, debemos entender esta pertenencia muy importante, nuestra unión con Cristo, la doctrina de nuestra unión con Cristo, porque si habéis sido comprados por precio, esto significa que el precio fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, porque los cuales son de Dios. Ahora, ningún ser humano puede glorificar a Cristo en su cuerpo y en su espíritu si no ha sido comprado, si no tiene una posición en Cristo Jesús. Si no está unido a Cristo, es imposible que esa persona pueda glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu. La Escritura dice que nosotros antes presentábamos nuestros cuerpos a la injusticia, a la maldad, al pecado, pero ahora los presentamos a la justicia, porque nadie sin Cristo puede hacer esto. Así que en la lucha contra el pecado debemos entender, comprender nuestra posición si realmente estoy en ¿quién? En Cristo. Como le dije anteriormente, la pregunta no es ¿estoy luchando contra el pecado? No, la pregunta más importante es ¿estoy realmente en Cristo? Sé mi posición de Cristo, porque desde allí es que podemos luchar. Así que podemos entender, hermanos, que nadie puede luchar contra el pecado si no estamos en Cristo, en esa unión con Cristo. Y también vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice lo que ha hecho Dios en su Hijo amado Jesucristo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Éramos esclavos, pero Él nos ha librado. Pero también no solamente nos ha librado, sino que nos cambió de posición. Usted sabe qué significa trasladar, ¿verdad? Yo puedo trasladar esta mesa, la puedo trasladar y llevarla a la parte posterior. Digo, bueno, por favor, me ayudan a trasladar esta mesa. Significa que la cambiamos de posición. Así que nosotros teníamos, el enemigo, éramos esclavos, y por naturaleza esclavos del pecado y la carne. Pero Dios, en su Hijo amado, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y habla de un reino donde hay un poder y hay un gobierno y un rey que domina. Así que estamos en Cristo, hemos sido trasladados y puestos en Cristo Jesús, hermanos. Ahora le pertenecemos a Cristo, Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y aquí tenemos esta verdad. Somos del Señor. O sea que la verdadera identidad cristiana no está definida por una denominación o una tradición o una experiencia emocional, sino por nuestra unión con Cristo. La verdadera identidad cristiana no es por una denominación, hermanos, por una tradición, por una experiencia emocional. No, hermanos, la verdadera identidad cristiana está en nuestra unión con Cristo Jesús. Eso es, hay una nueva naturaleza, hay una nueva posición. Y en Él, en el que venció en la cruz, hermanos, es que podemos tener el poder para cada día mortificar y pelear esta batalla contra el pecado. Así que la mortificación comienza cuando entendemos, hermanos, quiénes somos en Cristo Jesús. Si alguien no entiende, si alguien no sabe que está en Cristo, es imposible que pueda tener esa lucha y que pueda pelear verdaderamente.
Sigue el apóstol Pablo nos presenta entonces esa realidad espiritual que distingue a todos los verdaderos creyentes, hermanos. El cristiano no es alguien que simplemente lucha contra algunos malos hábitos, no, es alguien que está unido a nuestro Señor Jesucristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Así que su relación con el pecado ha cambiado radicalmente, porque está unido a aquel que murió, que fue sepultado y que resucitó en una novedad. Y eso es lo primero, hermanos, porque de allí partimos hacia nuestra lucha. Ya no somos, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Está hablando de la unión que tiene con Cristo el creyente. Y lo que ahora vivo de aquí en adelante, lo vivo en la fe para agradar a aquel que me amó, que me salvó, que me redimió, hermanos. Así que la mortificación del pecado no es ningún intento humano, ninguna fuerza humana, hermanos, que haga por mejorar la conducta. Todo lo contrario, es la aplicación de la práctica de la obra en la cruz del Calvario en su vida y en su corazón. Así que la mortificación del pecado es una guerra contra los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Todavía debemos luchar contra ellos, hermanos, porque todos estos deseos lo que buscan es gobernarnos, pero como ya fuimos trasladados y tenemos un nuevo rey, hay esa lucha que hay en nosotros. Y ellos buscan gobernarte, dominarte. Pero en nuestra posición en Cristo, debido a nuestra unión, debido a los méritos de Cristo y a nuestra unión con Él, hermanos, a que por su gracia hemos recibido el don del Espíritu Santo, entonces por el Espíritu peleamos, hermanos, esta batalla y vencemos en Cristo Jesús por nuestra unión en Él. Así que nuestra unión no está en la lucha, hermanos. Nuestra victoria no está simplemente en una lucha, sino en nuestra unión con Cristo. Así que todo poder para la mortificación, no se le olvide, todo poder para la mortificación contra el pecado fluye de nuestra unión con Cristo Jesús. Si no estamos unidos a la vid, esa rica savia de Él no va a recorrer sobre nosotros, hermanos. Separado de Él no hay ninguna victoria, separado de mí nada podéis hacer. Así que el creyente, hermano, no lucha para llegar a Cristo, lucha desde Cristo. Mucha gente cree que la lucha cada día contra el pecado es porque quiero llegar a Cristo. No, hermano, no es así. Luchamos contra el pecado, ¿por qué? Pero luchamos ¿desde dónde? ¿Para llegar a Cristo? No, luchamos desde Cristo por el pecado, porque Cristo está en nosotros. Luchamos contra el pecado y no luchamos para ganar a Cristo o para llegar a Cristo, sino luchamos desde Cristo. Recuerde, su posición, ¿cuál es? Estás en Cristo Jesús. Porque todo aquel que está en Cristo Jesús, que tiene esa unión con Él, Él no lucha contra el pecado para llegar a Cristo, nuevamente le repito, sino que desde Cristo lucha, desde su posición en Cristo, lucha contra el pecado. Y Él siempre va a ser vencedor, hermanos. Así que no luchamos para llegar a Cristo, luchamos desde Cristo. Y vamos a ir a nuestra siguiente encabezado. La obra ya realizada. El versículo nos dice, volvemos a Gálatas, hermanos. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. Ya vimos entonces la posición. Lo primero que debemos saber para luchar contra el pecado es cuál es nuestra posición. Es Cristo, estamos en Cristo. Recuerde lo que ya nos dijo el Señor, que Él nos libertó del pecado y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, nos puso en una posición de un reino, sobre todo poder, hermanos. Estamos en esa posición en Cristo Jesús y en su reino, porque el reino se acerca a nosotros. Ese reino gobierna sobre nuestras vidas y está en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Pero ahora vemos, hermanos, que dice que los que son de Cristo han crucificado la carne. Y el verbo en que está escrito en el original
significa un tiempo perfecto. Y ese tiempo perfecto, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Que una acción que fue hecha en el pasado, pero tiene los efectos presentes. Han crucificado la carne. Algo que sucedió en el pasado, pero sus efectos siguen siendo presentes. Y eso es algo muy importante, es algo que ocurrió, pero que sigue teniendo efecto. Cristo muere en la cruz del Calvario, ocurrió allí, pero sigue teniendo efecto en la vida de todos los creyentes. Así que el creyente ya ha crucificado la carne ¿en quién? En Cristo, por su muerte, por su sacrificio. Y esa es la doctrina de la crucifixión del yo. Significa entonces que el dominio del pecado, ese dominio que el pecado tenía sobre mí, hermanos, ha sido quebrantado, ha sido destruido, porque dice que me ha libertado de la esclavitud del pecado y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así que la tiranía de la carne ha sido destruida. El yo ya no es rey, hermanos. El yo ya no debe gobernar. La carne ya no gobierna. La carne ya no se enseñorea de nosotros. Tenemos lucha contra ella, hermanos. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Tenemos la lucha, pero ella ya no se va a enseñorear porque tenemos el Espíritu de Dios, vivimos en el reino, estamos en Cristo Jesús, hermanos. Así que cada día el deseo nuestro es de purificarnos más, santificarnos más, perfeccionarnos más y hacer morir cada día lo terrenal en nuestras vidas. Y ustedes recuerdan, hermanos, que la crucifixión era el método de ejecución más doloroso y humillante en el mundo antiguo, en el mundo romano. Así que cuando Pablo está usando esta imagen, enseña al creyente, hermanos, que ha declarado una guerra total contra la carne. No importa cuánto suframos, no importa todo el padecimiento y la lucha, la carne allí representa nuestra naturaleza caída, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Así que cuando alguien viene a Cristo, hermanos, ocurre una ruptura radical. Ya lo vimos nuevamente, pero vamos a Romanos 6:6. Romanos 6:6. Y Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y vemos aquí entonces, hermanos, observe bien, él no dice que la carne murió completamente. Pablo no está diciendo eso, dice que fue crucificada. Hermanos, alguien puede estar crucificado y puede estar respirando. Eso es una realidad. Dice una persona está crucificada, pero está respirando. Así que su sentencia ha sido emitida. Pablo es claro al decirnos allí, hermanos, en Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y hay una ruptura radical, hermanos, totalmente contra el pecado, hermanos. De tal manera que el pecado sigue presente, hay un remanente porque está la carne, hermanos. Estamos en este cuerpo, pero, hermanos, ya no tiene ese dominio, ya absolutamente no tiene el dominio. Vea, una persona, ve este ejemplo, una persona puede ser cruel, mala, asesina, pero si a esa persona le cogen y le atan, lo encadenan, aunque es terrible, esa persona ya no tiene ningún poder para actuar y para matar. Nosotros entendemos, hermanos, que nosotros hemos sido en nuestro cuerpo crucificados, pero no podemos decir que ya no hay pecado, que ya el pecado no va a venir, que no se va a exaltar la carne, que no va a pasar absolutamente nada. Eso sería un engaño, porque el Señor nos mandó a hacer morir lo terrenal en nuestras vidas. ¿De qué es lo que se trata? La enseñanza, la mortificación del pecado.
Significa que tenemos una lucha constante contra el pecado, contra la carne. Y que hay una oposición constante, hermanos. Así que lo que sucede es que Romanos 6:14 nos dice ahora, porque el pecado no se enseñoreará más, no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Estamos bajo la gracia, y bajo la gracia estamos ¿en quién? En Cristo. Y hemos sido puestos, hermanos, en esa posición en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, tenemos el Espíritu Santo, estamos en Cristo Jesús, ya no deseamos las cosas de este mundo, pero luchamos contra la carne, así que hay una lucha allí que debe ser constante. Así que dice, ya no se enseñoreará ¿de qué? De vosotros. Por eso Juan dice en las epístolas, dice, hermanos, si alguno dice que no tiene pecado, le ha hecho Dios mentiroso. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. La Escritura, y Juan sigue desarrollando ese tema en las epístolas. Y él nos dice, por ejemplo, el que es de Cristo, el que tiene la simiente no peca, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Dice que los que son de Dios tenemos también la simiente, y nos advierte y nos dice, hermanos, que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Así que, de esta manera, hermanos, el pecado no tiene ningún señorío, no puede dominar a un creyente, a un hijo de Dios, porque Él dice que los que son de Dios no practican el pecado. Sí pecamos, sí fallamos contra Dios, pero no practicamos el pecado. Cuando alguien practica algo, un deporte, su profesión, es alguien que está desarrollando continuamente. ¿Sí? No es alguien que se detiene, desarrolló por un momento y se detuvo y ya no, sino que continuamente lo está ejerciendo, lo está ejecutando, lo está materializando. Muy diferente un creyente. Hermanos, David pecó, Dios lo exhortó y David no volvió por ese camino. Así que es lo que nos quiere decir el texto. Hermanos, decía un puritano que la carne en el creyente es como un criminal clavado en la cruz, que aún respira, pero está condenado. Y es así. Dice, no estás tratando de crucificar la carne, estás aplicando una crucifixión que ya ocurrió. Y es eso, hermano. Nosotros debemos vivir en dependencia de la cruz, de lo que el Señor hizo para nuestras vidas, hermanos. Siempre vivir en esa dependencia. Sin embargo, surge una pregunta inevitable, hermanos, para nosotros, que debemos hacernos. ¿Qué es exactamente lo que nosotros debemos crucificar? ¿Qué es lo que debemos crucificar? Y el apóstol Pablo, pues, responde a esa pregunta, hermanos, y ese es nuestro tercer encabezado. Y él responde identificando ese enemigo, hermanos. La naturaleza del pecado, sus pasiones y ¿qué? Y sus deseos. Es algo que está en el corazón, como lo hemos venido viendo también, hermanos. Así que el pecado no comienza en las manos, todo comienza ¿en dónde? En el corazón. En el corazón, que es la base, hermano, de todas nuestras actividades. Todo lo que sucede en el exterior ha sucedido primero en el interior. Así que la conducta pecaminosa es solamente el fruto visible, hermanos, de los deseos pecaminosos invisibles. Por eso el apóstol Pablo va a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Dice, las pasiones y los deseos. Volvamos a Gálatas, porque eso está en Gálatas, hermano. Y allí nos dice entonces, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué? Y sus deseos. Entonces allí él nos dice cuál es la naturaleza de este pecado. La naturaleza son los deseos y las pasiones. Esa es la raíz, hermanos. En San Mateo capítulo 15, versículo 19,
Jesús nos enseñó lo siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, etc. Así que el verdadero problema del hombre, hermano, es interno. Es la carne la que produce deseos pecaminosos. Recuerde, es la carne, y el Señor Jesucristo no nos ha sacado todavía de esta carne. Él dice que ha crucificado al Cristo morir en su cuerpo. Hermano, nos otorga el poder cada día para vencer, para luchar contra la carne que se quiere enseñorear en nuestras vidas. Así que el verdadero problema no es algo externo del hombre, sino interno, es pecaminoso, hermanos. Como en estos tiempos de política que le echan la culpa, hermanos, que el problema por lo cual hay pobres es que los ricos pues tienen todas las riquezas acumuladas, ¿sí? El problema es que el hombre tiene que robar porque hay ricos y entonces el rico no comparte. Y todas estas cosas que le adjudican a los hechos exteriores. Pero el problema del hombre no es ni la falta de dinero, ni es la pobreza, ni la riqueza, ni el bien, ni la enfermedad. El problema del hombre no es que sea pobre, no es que sea rico. El problema del hombre es el corazón pecaminoso. Por eso ningún hombre puede cambiar a otro hombre. Pablo dice a los Gálatas, allí ya leímos Mateo 5:19, donde el mismo Señor Jesucristo nos dice cuál es el problema del hombre, y dice que todo esto está en el corazón. Todos estos deseos y pasiones brotan del corazón, y en Gálatas 5:19, ahí donde estamos, Gálatas 5:19, dice Pablo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Significa que la lista no ha terminado. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que la raíz de cada pecado visible, hermanos, es un deseo que se ha rebelado contra Dios. La raíz del pecado visible es un deseo en el corazón del hombre que se ha rebelado contra Dios. Y nosotros hemos leído Santiago 1:14, donde dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ya hemos visto esa parte también. Nos muestra entonces que el gran problema, la raíz, son los deseos y las pasiones que surgen, que nacen, que brotan de un corazón, hermanos, no regenerado. Así que la lucha va a ser constante. Y la batalla principal ha de ocurrir allá en el corazón. Por eso, cuando en la mortificación del pecado, la doctrina lo que nos enseña es que nosotros debemos ir a la raíz, atacar la raíz y no solamente los frutos, porque muchas personas pueden ir a un árbol y cortarle muchas ramas. Podemos nosotros tratar de moralmente ser correctos, tratar de cambiar, hermanos, pero si la raíz sigue viva, el árbol seguirá produciendo malos frutos. Así que la mortificación está en el corazón. Cada uno de nosotros ha de reconocer que es del corazón donde vienen nuestros deseos, nuestras pasiones, dice la palabra del Señor. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con esos deseos y pasiones. Ahora, el apóstol Pedro dice que nosotros debemos vivir de tal manera que no le obedezcamos a nuestras pasiones. Porque la carne, hermanos, es enemiga. Recuerde, la carne siempre querrá las cosas agradables de este mundo. Todo lo que se opone a Dios. Pero ahí está el Espíritu y ahí está el creyente, cada día mortificando la carne, hermanos. Así que va directamente al corazón. No podemos vencer nunca, jamás el pecado si se ama. O sea, hay que ir a la raíz, hay que aborrecer el pecado. Algo que nos enseña la mortificación del pecado es que debemos aborrecer el pecado. No solamente debemos pensar en huir del pecado, apartarnos, sino que debemos orarle al Señor que nos dé una aversión, que podamos sentir ese odio, ese odio total, ese aborrecimiento
hacia lo malo. No solamente es que no voy a hacer lo malo, o no quiero hacer lo malo, sino que yo pueda sentir odio por lo malo, aborrecimiento por todo lo malo, hermanos. Así que después de identificar el enemigo, que son nuestros deseos, nuestras pasiones, que todo está en el corazón, Pablo nos muestra entonces cómo se libra esta batalla diariamente. Y ese es el cuarto encabezado. La mortificación como aplicación de la cruz. Y aquí vemos, hermanos, y este es el corazón práctico del sermón. Esta es la clave del sermón, hermanos. No podemos mortificar, hermanos, el pecado si no estamos unidos a Cristo. Jamás. Mortificamos el pecado porque estamos unidos a Cristo. No mortificamos para ser unidos a Cristo, sino porque estamos unidos a Cristo. Porque la cruz no solo perdona el pecado, también rompe ese poder. O sea que vamos a la cruz, nosotros recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. O sea, hermanos, esta es nuestra victoria. Nuestra victoria en la cruz. Recuerde que les compartí que Satanás creía que la victoria de él era la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero esto que Satanás creía que era su victoria fue la misma derrota para Satanás, y es la derrota para el pecado, para la carne y para todo aquello que se levanta contra nosotros, hermanos. Así que la cruz, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, es la muerte del pecado en el creyente. Yo tengo que acudir continuamente a la cruz. Tengo que acudir continuamente a ese sacrificio que el Señor ha hecho por mi vida para aplicarlo plenamente. Tengo que venir al Señor en oración y decir: Señor, tú moriste en la cruz por los pecadores. Para vencer el pecado, tú venciste la muerte, el pecado, a Satanás, Señor. Tú crucificaste la carne con sus deseos. Ayúdame, Señor, cada día a hacer morir lo terrenal en mi vida. Recuerde, hacer morir lo terrenal. El cuerpo está ¿qué? Crucificado. Él no puede enseñorearse de nosotros, como le dije. El cuerpo está allí, pero todavía respira. Está crucificado, no puede hacer nada, pero respira. Porque Cristo dice: haced morir lo terrenal en nosotros, dice la palabra. Aunque ha sido crucificado allí, está crucificado, colgado, pero respira. Nos dice: no, hasta que muera, haced morir lo terrenal en vosotros. Así que nosotros, la muerte de Cristo, la aplicamos por la fe en nuestra vida, hermanos. La cruz no es solamente el lugar donde Cristo murió, es el lugar donde el pecado debe morir cada día en nuestra vida. Todos los días. Así que la mortificación no es ascetismo, privarme, hermanos, de ninguna manera. No es legalismo, no es la fuerza de voluntad, es la aplicación continua de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de esa cruz, de esa muerte, hermanos, mediante el Espíritu Santo. Y Romanos 8:13 dice la palabra, que es la base de nuestra enseñanza, la mortificación del pecado. Y nos dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que por el Espíritu haremos morir las obras de la carne. Y ya vimos que son los deseos, ¿y qué? Son deseos y pasiones que quieren botar de nuestro corazón. Y es lo que debemos hacer morir cada día en nosotros, hermanos. Así que puede usted observar que el versículo nos dice: haced morir las obras de la carne. Para que hagamos una diferencia, porque dice que nuestro cuerpo ya fue crucificado. O sea, el poder del pecado, hermanos, todo poder, Cristo tiene la victoria. Y Él ya no puede enseñorearse de nosotros. La palabra dice que ya nos enseñoreará. Pero debemos hacer morir, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí respira. Así que la mortificación es una actividad constante, hermanos. El pecado nunca deja de combatir, nunca dejará de combatir, hermanos, hasta que no recibamos un cuerpo glorioso. Por eso el creyente también nunca debe dejar de luchar. Jesucristo nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme cada día. Así que tomar la cruz, hermano, no es solamente que vamos a sufrir, a padecer, sino también, hermano,
que vamos a morir constantemente a nuestros pensamientos, a nuestras palabras, a nuestras prioridades, a nuestros deseos, nuestros hábitos, hermanos. Pablo lo dijo, cada día muero. Cada día muero, decía Pablo. Así que la vida cristiana es una vida en la cual vivimos en dependencia de lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermanos, porque separado de Él nada podemos hacer. Así que la mortificación verdadera surge de nuestra comunión con Cristo, hermanos, de nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Y esto lleva entonces a nuestras aplicaciones. Y la primera aplicación es que muchos intentan vencer el pecado sin comprender la identidad espiritual. Y eso muchas veces se vuelve un legalismo. La gente termina siendo legalista, hermanos. Porque el legalista cree que es en su capacidad y en su fuerza, ¿sí?, que puede vivir y agradar a Dios. Por ejemplo, nosotros vemos en la enseñanza del martes en la oración, cuando vemos la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo era una persona que decía, Señor, te doy gracias porque yo diezmo, yo esto, yo lo otro, y no soy como este y muchos. Y vemos que este hombre se justificaba a sí mismo. Él creía que merecía y tenía una justicia propia. Por tal motivo no necesitaba arrepentimiento. El hecho es no poder comprender su identidad espiritual, hermanos. Ahora, si yo comprendo mi identidad espiritual, yo sé que estoy en Cristo Jesús, entonces no luchamos para convertirnos en hijos de Dios. Porque mucha gente cada día está en esa lucha porque yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero un día estar con Cristo. No, hermanos, yo lucho con mi pecado porque yo estoy en Cristo. Esa es mi posición y es mi identidad espiritual, hermanos. Luchamos porque ya somos hijos de Dios, no para ser hijos de Dios. No peleamos para pertenecer a Cristo. Peleamos porque pertenecemos a Cristo, somos de Él. Y esta es la base, hermanos. Si tú estás en Cristo Jesús, si tu posición es la unión con Cristo, entonces sabes que has sido muerto con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo Jesús. Y que el pecado ya no se enseñoreará de ti, que has sido crucificado, pero todavía te respira. Todavía la carne respira, así que cada día debes hacer morir lo terrenal en ti. Entonces tienes la conciencia de que primero estoy en Cristo y sé la realidad de que el pecado todavía quiere enseñorearse, aunque ya no puede hacerlo. Tengo esa lucha y Dios me ha mandado, el hecho de que esté en Cristo Jesús me ha mandado a que hacerlo morir cada día. Así que la pregunta del creyente es, ¿mi vida refleja que pertenezco a Cristo o sigo viviendo como si perteneciera a sí mismo? Y es una pregunta que nos ayuda, hermanos, a examinarnos. Estoy peleando, reflejo a Cristo, pertenezco a Cristo y tengo la evidencia de mi lucha cada día, o sigo como si perteneciera a sí mismo, o sea, no tengo ningún problema con el pecado. La segunda aplicación. Muchos creyentes viven derrotados, ¿por qué? Porque consideran que el pecado es invencible. Una vez una anciana me decía, hace muchos años, porque le exhortaba acerca del pecado, me decía, no, eso fue Jesús. Jesús sí pudo vivir la vida. Y los apóstoles, ellos eran los apóstoles del Señor, ellos sí. Nosotros muchas veces podemos caer en ese engaño de Satanás. Decir, no, es que era Jesús, es que era Pablo, es que era Pedro, es que era Santiago, es que era Juan. No, el mismo Dios de Juan, el mismo Dios de Pablo, el mismo Dios de Pedro, el mismo Espíritu que estaba en Juan, el mismo Espíritu que estaba en Pedro, que estaba en Pablo, es el mismo Espíritu que está en nosotros. Así que el enemigo muchas veces es hacernos ver como esos gigantes de la fe, ¿sí? Como el Dios de ellos fue un Dios aparte. No, hermanos, es el mismo Dios, el mismo Rey, el mismo Señor. Así que
Pablo, el apóstol, nos enseña que la sentencia ya fue dictada, hermanos, ya fue dictada. El pecado puede luchar, puede tentar, puede engañar, pero ya no tiene autoridad legítima sobre el creyente. Ya no se enseñoreará de vosotros. De ninguna manera. Así que cada vez que resistimos una tentación, pues estamos afirmando la victoria de Cristo en la cruz sobre nuestra vieja naturaleza. Es Cristo en nosotros. Es Él el que nos da el poder, nos capacita cada día para hacer morir lo terrenal. Y no es algo imposible, porque el apóstol Pablo dice, en Cristo somos más que vencedores. Cristo nos da el poder. Es que el hecho, la obra de la cruz, piensen, en la cruz es el hecho extraordinario, más maravilloso y más glorioso. Por eso Pablo decía, yo si de algo me voy a gloriar, me gloriaré de la cruz de Cristo. Él no tenía otro gozo, otra esperanza, algo más maravilloso en que gloriarse, porque en esa obra de la cruz del Calvario es donde el más vil pecador, como él dijo, soy el primero de todos, el Señor tuvo misericordia, me perdonó, me justificó, me salvó. Hermanos, así que nosotros también debemos gozarnos, alegrarnos y gloriarnos en la cruz. Luchamos contra el pecado, pero tenemos esta esperanza gloriosa, viva, que Cristo nos ayuda, y en esa victoria de Cristo jamás el pecado podrá enseñorearse de nosotros, no solamente por la obra de la cruz, sino porque Cristo lo ha dicho. La tercera, aprender a examinar nuestros deseos. Importante que nosotros nos miremos, nos examinemos cada día. No basta preguntarnos de pronto, pero ¿qué fue lo que hice? No, hermanos, debemos preguntar, ¿qué deseaba cuando hice esto? ¿Qué era mi deseo? ¿Cuál es mi deseo? Recuerda que son deseos y pasiones. Este es nuestro enemigo primario allí. Deseos y pasiones. Y es el corazón. ¿Qué estaba amando más que a Dios? Y es una pregunta que si uno ha fallado y ha pecado contra Dios, ¿yo por qué hice esto? ¿Qué estaba amando más que a Dios? ¿Qué estaba buscando fuera de Cristo? Así que la verdadera mortificación, hermanos, no se conforma con modificar los comportamientos de ninguna manera, sino que busca transformar cada día nuestros afectos. Así que no podemos negociar con la carne, hermanos. No podemos transar con ella, no podemos tratarla como amiga. La carne es un enemigo crucificado, condenado, pero que respira todavía. Y debemos preocuparnos siempre, hermanos. Por eso yo les insto mucho a que ayunemos, que oremos, que leamos la palabra, porque tenemos los medios de gracia para mortificar, para hacer morir lo terrenal en nosotros. Y si nosotros no usamos esos medios, pues lógicamente la carne va cogiendo fuerza. La carne se va levantando mucho más fuerte, hermanos, lo cual va a ser mucho más difícil cada día. Así que no negocies con la carne, no la trates como amiga. Hermanos, hay que mortificarla. Y cuarto, debemos preguntarnos, hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué pecado estoy tolerando? ¿Qué pecado tolero en mi vida? Comencemos por nosotros. ¿Qué estamos tolerando en nuestras vidas? ¿Qué deseo pecaminoso estoy alimentando? Esta palabra es para examinarnos y confrontarnos con la verdad. Yo no les voy a decir a ustedes, no, todos nosotros somos santos y no necesitamos confrontarnos y hacernos estas preguntas. No, estamos en el camino de la perfección, y así como ustedes luchan contra la carne, yo también lucho. Y todos debemos confrontarnos y desafiarnos, hermanos, con estas preguntas. ¿Qué pecado estoy tolerando? Porque a través de la enseñanza podemos ver, Dios nos ilumina y Dios hace ver lo que hay en nuestras vidas. ¿Qué deseo pecaminoso estoy alimentando? ¿Qué área de mi vida necesita ser llevada nuevamente a la cruz? ¿Qué área de nuestra vida debe ser llevada a la cruz, a la mortificación, al dolor? A la muerte, hermanos. Así que nuevamente, la mortificación no consiste, hermanos, en negociar con el pecado. Con el pecado nosotros nunca podremos negociar. ¿Qué tenemos que hacer con el pecado? Ejecutarlo, matarlo, hacer morir. Es esa lucha, hermanos. No debemos alimentar aquello que Cristo vino a destruir.
De ninguna manera. Y la vida cristiana se basa en cada día, hermanos, examinarnos. Por eso esta doctrina es supremamente importante, porque ella nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, nos hace ver la realidad, hermanos, en nuestras vidas. No podemos vivir en una cápsula como cristianos. No, aquí nosotros no nos toca el pecado, por aquí no viene la tentación, por aquí no pasa Satanás, a mí nunca me va a pasar eso. No, eso es un orgullo. Ya ahí está cegado. La realidad es esa, que tenemos una lucha continua con el pecado, hermanos, que tenemos una guerra, hermanos, continuamente. Así que como resumen, hermanos, la cruz no es solamente el lugar donde fuimos perdonados. Es también el lugar donde nuestra vieja naturaleza fue condenada. Allí nuestra vieja naturaleza fue condenada. La evidencia de que pertenecemos a Cristo, no en la perfección, hermanos, sino en la lucha. Esa es la evidencia que pertenecemos a Cristo, que estamos luchando cada día, lidiando con el pecado, con ese pecado remanente en nosotros. Y no estamos lidiando porque, no, es que yo tengo que luchar contra el pecado porque yo quiero un día estar con Cristo. No, yo estoy luchando con el pecado porque mi nueva posición, he sido trasladado de las tinieblas al reino de Cristo. Mi nueva posición, unión con Cristo, me hace que cada día luche contra el pecado, aborrezca lo que le aborrezca y nunca quiera negociar por lo que Cristo murió, hermanos. Así que nuestra evidencia es esa lucha constante contra el pecado. Porque donde Cristo reina, la carne ya ha perdido su poder, su terreno, hermanos. Y donde el Espíritu obra, el pecado es mortificado. Donde está el Espíritu de Dios, estamos en una constante mortificación del pecado. Y donde la cruz es abrazada, pues verdaderamente el creyente aprende a morir a sí mismo para vivir cada vez más para la gloria de Dios. Y esta es una verdad y una realidad, hermanos. Debemos nosotros cada día entender cuáles son los efectos de nuestra unión con Cristo. Así que si usted ve en su vida pecado y no está luchando con él, no sientes absolutamente nada, es una evidencia de que no estás en Cristo. Así que el llamado es: arrepiéntete de tus pecados, pide perdón a Cristo y pídele al Señor que te ayude a hacer morir cada día lo terrenal en su vida. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Gracias por confrontarnos, porque la verdad nos hace libre, la verdad nos revela lo que hay en nuestra vida, en nuestros corazones, para que podamos nosotros entender y comprender. Señor, que todos nosotros, quienes hemos creído por la gracia tuya, quienes hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor, tenemos una lucha constante contra el pecado. Ya no sirven nuestros miembros al pecado, sino a la justicia. Vivimos cada día, Señor, para vivir en obediencia, Señor, buscando cada día la perfección en nuestras vidas, bendito Dios. Hay una realidad presente que es el pecado remanente. Tenemos un cuerpo que ha sido crucificado, pero que todavía no ha muerto. Debemos cada día morir lo terrenal en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra carne, Señor, en nuestros deseos y pasiones. Ayúdanos cada día, Señor, en virtud y de los méritos tuyos, de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, depender de esa cruz, de esa muerte, de ese sacrificio, Señor, aplicarlo a nuestra vida, bendito Dios, venirnos todos los días y abrazar esta cruz donde tú has muerto por el pecador y donde has dado la victoria, Señor. Concédenos cada día, por el poder del Espíritu Santo, Señor, nos llenes cada día de este poder y por medio de ese poder hacer morir lo terrenal en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos cada día, bendito Dios, para no negociar con el pecado, sino aborrecerlo, bendito Dios. Aborrecer el pecado en nosotros, aborrecer lo malo y no dar lugar, no anidar, no alojar, no cohabitar con las cosas malas, sino que cada día las desechemos, las aborrezcamos y las echemos fuera de nosotros, Señor, en virtud y en fe de la obra tuya en la cruz y de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos por el Espíritu Santo a hacer morir
lo terrenal en nuestras vidas, Señor. En el nombre soberano de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos, te lo rogamos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan buena noche.